Hola, hola, mi nombre es Juana Rosa Peralta López, estudiante de la Universidad Politécnica de Honduras. Estudio la carrera de Ingeniería de la Producción Industrial y actualmente pasante de la asignatura Control de Producción 2. Mi tema a exponer es sobre la regla del 80-20, que dice: describe un fenómeno que establece que aproximadamente el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones, que quiere decir que no es necesariamente pensar que se puede obtener el 80% de resultados si tiene uno el 80% de las acciones. Pues esto no es así. Pues el 20% de las acciones es que uno tenga ideas claras con una buena planificación y estrategias para obtener el 80% de resultados. También dice que estas cifras corresponden a la conocida ley de Pareto, también denominada como la regla del 80-20 o la ley de los pocos vitales. Se trata de un principio aplicable a muchos ambientes de la vida, incluido el empresarial, en el que se asegura que el 80% de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Esto también es muy importante, poder observar y poder también lograr prevenir desde antes las causas. Principio de Pareto. El principio de Pareto, conocida como la ley del 80-20, recibe uno de sus nombres en honor a Wilfredo Pareto, que renunció por primera vez su curso de Economía Política de 1896. Wilfredo Pareto nació el 15 de julio de 1848 en París, Francia, y falleció el 19 de agosto de 1923 en Ginebra, Suiza. Fue un economista y sociólogo italiano que es conocido por su teoría sobre la interacción de masas y la élite, así como por su aplicación de las matemáticas al análisis de la economía. ¿Dónde se origina el principio de Pareto? Pareto observó que el 80% de las tierras en Italia eran propiedad de solo el 20% de la población, y quiere decir que el restante de la población, que sería un 80%, le pertenecían solo un 20% de las tierras, lo cual a mí se me parece gran injusticia, ¿verdad? En lo personal. También dice que notó que esto sucedía con las plantas de su jardín. El 20% de las plantas producían el 80% de fruta. También sabiéndolas cultivar y teniéndolas bien cuidadas. Esta relación se explica mejor matemáticamente como una distribución de la ley de potencia entre dos cantidades, donde un cambio en una da como resultado un cambio relevante a la otra. Se usan muchos nombres para describir este fenómeno, los cuales pues se conocen 5. La número 1 es principio de Pareto, la número 2 regla 80-20, que esta es la más comúnmente conocida, ley de los pocos vitales, principio de escasez de factores y por último la ley de Pareto. También tenemos las ventajas del principio de Pareto, regla del 80-20, que dice prioridades claras para ti y tu equipo, mejora de la gestión del tiempo, un liderazgo más eficaz, mejor uso de los recursos de la empresa. Pues da esta ventaja la regla del 80-20, porque a través de esto pues gestiona ahí tu tiempo. También se logra tener una buena planificación. También tiene su desventaja, que dice: muchas personas suelen interpretar erróneamente el principio de Pareto y creen que con un 20% de esfuerzo pueden lograr el 80% del resultado. Pero no es exactamente así. Estos porcentajes no hacen referencia a la cantidad de esfuerzo, sino a las causas y consecuencias. El objetivo no es minimizar el esfuerzo, sino concentrarlo en un aspecto específico del mayor trabajo para lograr un impacto mayor. Esto quiere decir que hay que poner el 100% de nuestro esfuerzo en el 20% de las acciones, que no hay que tener así como es un 20%, es como pues no hay que poner mucho trabajo, no, lo contrario, dar todo de uno el 100%. Tenemos algunos ejemplos de la ley de regla del 80-20,
que uno de ellos dice que el 20% de la ropa de tu armario la usas el 20% de tu tiempo y el 80% de la ropa restante solo la usas un 20%. Y esto tiene mucha razón porque uno prefiere para usar el 80% de tu tiempo solo utilizas un 20% de ropa, porque uno dice tiene que ver la calidad, la tela, y dependiendo del tiempo, ¿verdad? Si hace frío o calor, uno pues ve las prendas. Y dice que el 80% de la ropa restante solo la usa 20 veces. Claramente aquí es porque en veces uno tiene ropa de ocasiones y no se la puede estar poniendo como seguidamente. La número 2 dice que el 20% de los clientes de tu empresa genera el 80% de tus beneficios. Aquí pues quiere decir que no se necesita tener como bastantes clientes, con solo el 20% y para tener ideas claras, para tener mejores estrategias en las que se puede lograr el 80% de tus beneficios. Solo utilizas el 20% de la app que tienes instalada en tu teléfono, el 80% restante apenas las miras. Y aquí pues tiene razón, porque uno en su teléfono tiene muchas aplicaciones, en lo cual el 20% de que utilizas son muy pocas, las cuales son, por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Messenger, son aplicaciones más usadas. Las otras uno las tiene, pero las ve así como las utiliza muy poco en su día a día. La número 4 dice que el 80% de las críticas que recibimos proceden del 20% de nuestros conocidos. Y pues esto tiene razón, porque entre más conocidos uno tenga, como más críticas. La regla del 80-20, ¿cómo la podemos aplicar para estudiar? Dice que en el concepto básico de la regla 80-20, si la puedes aplicar al estudio, te dirá que el 80% de los resultados positivos que obtienes los generas tan solo con el 20% de esfuerzo y dedicación. Aplicando la regla 80-20, cada vez que te sientas a estudiar, tienes que considerar qué tan importante es lo que estás haciendo. Forma parte del 20% que te dará mucho resultado, o contrariamente es del 80% que apenas te ayudará a aprobar. Uno tiene que, cuando estudia, mentalizar lo más importante, lo que cree que es más relevante, lo que le sirva para poder obtener un 80% de resultado. Esta es toda mi exposición, espero le hayan entendido y muchas gracias.